Aquí inicia su programa Palabras de Vida, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bienvenidos a Palabras de Vida, les saluda el pastor Gerson Tobar Jiménez, gustoso de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la mancha del pecado. Quiero que leamos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Salmo 51. Es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta porción bíblica encontramos el arrepentimiento de David. David tuvo la experiencia de tener la dicha de ser un músico que compuso cantos y alabanzas para Dios. En la soledad, cuando se sentía abrumado, cuando tenía la oportunidad de cuidar las ovejas de su padre, era un hombre que era un artista, porque era un hombre que podía ejecutar el arpa, ejecutar la flauta y podía elevar cánticos hermosos a Dios. Fue un hombre que tuvo experiencia de ser el menor de su familia y quizás en algún momento tuvo la oportunidad de vivir que sus propios hermanos le ignoraran, lo hicieran a un lado. Es más, cuando el profeta llegó a la casa principal, se olvidaron, hasta el propio padre de David se olvidó de él. Y esto hace que muchas personas sientan que en su vida nadie les presta atención, los tienen aislados, los tienen en una convivencia en la que no se sienten con buena compañía. Algunos se han sentido menospreciados y han crecido con estos complejos. Hay una realidad en la vida humana que no podemos dejar de predicar, y es que el ser humano tiene una mancha de pecado que lo hace cada día más ajeno de las cosas de Dios y aún lo hace enemigo de Dios. Por eso esa mancha del pecado, porque así lo dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Esa mancha del pecado lo que hace es que el hombre viva alejado de la ciudadanía de Dios, de los pactos de Dios, lo hace vivir ajeno a las cosas de Dios. Por eso es que el hombre no le encuentra sentido a su vida cuando éste no tiene en su pensamiento a Dios. La mejor forma de encontrar la dicha de la vida es cuando el hombre encuentra el perdón de sus pecados en el Señor. ¿Sabe usted que cuando el hombre peca, no peca contra el hombre, sino contra aquel que lo hizo, y esto es a Dios? Por eso es que el perdón de nuestros pecados hay que buscarlo es en Dios, porque el hombre en el pecado ofende a Dios y a Dios hay que buscar. De esa manera entonces usted puede entender que este arrepentimiento sincero de David hacia Dios fue un hombre que tuvo la dicha de tener la comunión con Dios, de gozar la presencia de Dios en su vida, pero por causa de la mancha del pecado, esto lo separó de esa comunión con Dios, como vive el ser humano hoy. Muchos quieren gozar, tener dicha, tener felicidad, pero no la tienen porque no hay comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios, no tendrá comunión con su semejante, con su prójimo. Por eso la mejor forma de que el hombre pueda tener la paz es reconciliándose con Dios.
Cuando el hombre se reconcilia con Dios, halla la paz de Dios y puede entonces tener la paz para dársela a su prójimo, para dársela a ese semejante, a ese familiar, a ese que está cerca de él. La maldad ha aumentado en los hombres y tristemente hoy tenemos noticias que nos dan dolor en el corazón, que cuando llegan hay familias enlutadas a causa de tanta maldad, de tanto dolor, y todo esto cada día va de aumento en aumento. Pero el salmista David, aunque se halló mancha de pecado en su vida, él no se quedó así. Aunque él pecó contra Dios, él buscó ese arrepentimiento verdadero que viene cuando usted oye la palabra de Dios, tiene ese contacto con las cosas de Dios. Entonces puede hallar que el arrepentimiento verdadero es tristeza según Dios. La tristeza que produce el corazón del hombre arrepentido, que Dios produce en el corazón arrepentido de la persona, es una tristeza que lo hace cambiar de mentalidad, que lo hace cambiar de parecer. Y cuando el hombre cambia su ser, cambiará entonces también todo lo que hace. Por eso el verdadero arrepentimiento es aquel que produce el Señor en el corazón del hombre, que lo lleva a un verdadero cambio, que lo lleva a una verdadera vida en Dios. Por eso usted puede hallar el perdón de sus pecados en Dios. La palabra del Señor nos dice la mejor manera de hallar el perdón de nuestros pecados es cuando nos arrepentimos sinceramente delante de Dios, y ese arrepentimiento que según Dios produce tristeza, tristeza por haber ofendido tanto al Señor, al que siempre quiere lo mejor para nosotros, pero las consecuencias del pecado son funestas. Las consecuencias del pecado son muerte, pero aquel que recibe el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Cristo para todos. Llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana mis heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre.
sueño y nada más. Dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana mis heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana mis heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Haz un milagro, haz un milagro. Solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, Jesús. Haz un milagro en mí. Aquí finaliza Palabras de Vida. Palabras de Vida. Gracias por asistir a esta cita con Dios.